Advertencia. Estás entrando en territorio desconocido. A partir de este momento, se recomienda un alto nivel de sensibilidad. Se usarán palabras altisonantes. Se tocarán temas que pueden acometer contra ciertas posturas de pensamiento. A partir de ahora, es responsabilidad de quien escucha como de quien emite la permanencia en este programa. Comenzamos. Noches más oscuras con Azazel e Isha. Hola, ¿qué tal amigos de Saber Sin Fin y de Hashtag Legión Vengadora? Les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Noches Más Oscuras con Azazel e Isha, que pues ya normalmente le vamos a tener que poner Noches Más Oscuras con Azazel y la familia enmascarada, puesto que ya veo en el panel, dentro de los que ya están en fila de espera, al Rey Jaguar, que pronto va a ser su aparición pues en este panel, en esta noche. Antes que nada, quiero pues brindarle una disculpa por el tema de iniciar ligeramente más tarde, una hora de retraso prácticamente, pero pues resulta que hemos tenido unos contratiempos y ya estamos cumpliendo con este deber. Esta noche tenemos una luna llena radiante, no sé si es llena como tal, pero es una luna radiante, es una luna muy hermosa y le sugiero mucho que la pueda usted contemplar, le va a hacer muy bien. Normalmente el hombre, el ser humano, desde el inicio de los tiempos, igual ojalá ahí en comentarios me puedan decir si se escucha bien mi voz, si está saliendo todo bien fluido, etcétera. El ser humano desde el inicio de los tiempos se ha cuestionado acerca del origen de la vida y cómo es que se encuentra dentro de un planeta llamado Tierra. ¿Cómo es que en un inicio se creía de forma elíptica que los planetas giraban alrededor de él, del planeta? ¿Y cómo es que esto ha llegado a evolucionar a través del tiempo? El día de hoy nos vamos a cuestionar no solamente el tema de que si existe o no lo que muchos llaman los viajeros ancestrales, el alienígena, el extraterrestre, porque yo voy a dar por hecho que independientemente de cuál sea su postura de frente a este tema, existe un montón de galaxias y que somos apenas una gota de agua que intenta sumarse al océano cuando de vida hablamos. El día de hoy vamos a intentar hablar de algunas leyendas urbanas que se han venido desarrollando, algunos mitos populares, personajes que han pasado a la historia dentro de la ciencia ficción, para intentar desarrollar el tema de hoy, que es la vida y el universo tal cual, el universo y la vida, el universo y la Tierra. Para esto voy a poner una especie de almohadilla para poder iniciar con esto. Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha cuestionado mucho qué hay más allá de lo que le rodea, aparte de lo que era la forma, que si era cuadrada o no la Tierra, que si sean vórtices que daban a un vacío infinito, y cómo concebimos la Tierra tal cual, como un planeta. Y dicho esto, ¿qué es un extraterrestre o un alienígena? Un extraterrestre, propiamente dicho, en cuanto a definición, refiere a un individuo, como bien dice la palabra, que es más allá de lo terrestre, que no habita el planeta Tierra como tal. Alienígena tiene que ver más con una forma de vida extraña, ajena a lo que es el propio planeta Tierra. Si bien es cierto que se le puede dotar de características humanoides o amorfas acorde a un ser humano, existen algunos registros de, al menos la cultura popular los concibe como un individuo con la cabeza muy grande, que miden más de 2 metros, que son de color gris, etcétera. Existen un montón de variantes de este forma de vida, por llamarlo de alguna forma. Para poder continuar con el desarrollo de este tema, quiero darle la cordial bienvenida a Rey Jaguar y que nos dé las primeras impresiones para él, qué representa esto, cómo lo vamos a ir abordando, para que vayamos echando la carne al asador. Rey Jaguar, bienvenido, buenas noches.
Parece ser que tiene problemas con su internet. Voy a pedirle a controles que hagan un poquito más del lado de la silla para que yo pueda llover completamente. Vamos a leer algunos comentarios. Me parece que hay breves comentarios, pero ya hay comentarios. ¿Qué comentarios tenemos? Linda Ramos, le mando un saludo, un abrazo muy gentil. Gracias por desvelarse con nosotros. ¿Quién más? Mati Valderas, bienvenida, buenas noches. Ok, bueno, tuvimos recientemente un recorrido en Cholula. Vamos a intentar recuperar esta clase de travesías, porque yo sé que a ustedes les gusta, pero ya no en las calles de Puebla como tal. Eso será paulatinamente. En algunas zonas estamos planeando llegar a Flor del Bosque, si a ustedes les gusta. Ya veo a Rey Jaguar en los controles. Rey Jaguar, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero que nada, una disculpa. Se cayó por un momento mi internet, pero ya estamos de vuelta. Ya estamos por aquí saludando nuevamente a todos nuestro público y pues a la familia enmascarada. Bienvenido, Rey Jaguar. Oye, pues ¿qué opinas tú al respecto? Este es un tema que ha causado bastante polémica. ¿Tú cómo lo comenzarías a abordar? ¿Cuál sería para ti este preámbulo para que podamos desarrollar la vida en el espacio, el universo, la Tierra? Porque pues sería bastante incluso egoísta pensar que el ser humano es el único individuo que puede llegar a desarrollar vida como tal a través de todo, para empezar, el universo, las galaxias que existen, que seguramente debe de haber vida en cualquier otro lugar, no solamente aquí. No sabemos si fuera vida. Muchos aseguran que no es tan inteligente. A mí me parece, ya iré yo dando mis puntos de vista. Me gustaría escuchar el tuyo, Rey Jaguar. ¿Qué opinas al respecto? Pues como tú bien lo dices, creo que lo primero que se debería abordar es el cómo las personas pues tienen conocimiento de este tema, porque si somos honestos, muchos, bueno, se les respeta su punto de vista y su forma de pensar, ¿no? eh, Piensan que es, no sé, un invento, algo relacionado con otras cosas que no tengan que ver con fuera de este planeta. Pero bueno, iniciaré mis diálogos de esta forma. Yo solo creo en lo que veo y si ya lo vi, para mí ya es existente en este planeta. Y esto pues involucra también este tema de pues extraterrestres o lo que muchos conocen ahorita como ovnis, objetos voladores no identificados, que es lo que más suena, por así decirlo. Y como tú bien lo dijiste hace un momento, sería pues tonto, ¿no? Pensar que somos los únicos seres en todo este amplio universo que existe. Creo que si nos pusiéramos a pensar, apenas hemos descubierto una décima, no, menos de una décima de lo que realmente abarca todo nuestro universo. Desconocemos muchas cosas de lo que hay afuera, desconocemos si realmente somos los únicos o no, que a mi pensar, estoy seguro de que no somos los únicos seres, pues, con vida inteligente, por así decirlo, pero es un tema demasiado amplio, ¿no? Son muchos puntos los que se tendrían que tocar, son muchas formas de vista de lo que es el tema y también pues abarca otras cosas, ¿no? Los avistamientos, los acercamientos, lo que muchos llaman pues encuentros del tercer tipo. Gracias, Rey Jaguar. Pues vamos a comenzar con este tema. Por ahí de los años, bueno, ligeramente yo creo desde tiempos bastante antiguos, las civilizaciones, al irse formando, han tenido a bien adorar a ciertos ídolos, a ciertas figuras con características que no parecieran corresponder a nada, como diría Rey Jaguar, antes visto. Muchos de los dioses tienen, hay que recordar que las culturas antiguas tendían a ser politeístas, tendían a adorar diferentes deidades mismas que tenían características sobrehumanas.
casi como un superhéroe hoy en día. Estos tenían muchísimas representaciones gráficas, pero los que voy a destacar en este preciso momento son los de la cultura egipcia. La mayoría de ellos correspondientes a, pues si lo gusta usted ver, siempre la mística, experimentos que nosotros no pudiésemos encontrar una lógica, con cabezas de animales o cuerpos de animales que al mismo tiempo pues parecieran una especie de adefesio, y sin embargo ellos adoraban de forma magistral. Pasando por el recorrido del tiempo, se ha llegado a ver, documentar, ya cuando la civilización empezó a tener una uniformidad en cuanto a creencias, y hay que recordar que la pues religión católica no es la que impera dentro del planeta Tierra como tal. Existen otras 2 o 3 religiones que pues corrompen, no coinciden con el pensamiento de que pues hay un Dios poderoso y creador para todos, incluso habiendo múltiples divergencias entre puntos de vista religiosos. Sin embargo, aún dentro del pensamiento católico, hablar de un maestro como lo fue Jesucristo en su momento, se habla de actos bastante extraordinarios que éste realizaba, como caminar por encima del agua, el poder multiplicar alimentos, incluso la resurrección, que se le puede llegar a cuestionar porque no hay ningún otro individuo que pudiese hacer tal hazaña. Pasado el tiempo, ya adentrándonos más a la cultura más reciente, a las civilizaciones un poco más entrando al hoy por hoy, se empezó a popularizar el término ciencia ficción, misma que explora de forma pues imaginativa todo tipo de representación, insisto, que salga de la imaginación misma. Ya pasados los años 70, hubo una explosión, me estoy volando como años luz en este tenor porque no voy a ir punto por punto en la evolución humana, sino que ya voy a llegar directo a los finales de los 70s y 80s, empezando los 80s, hay un boom de el futuro, vislumbrar cómo se vería el futuro. Y es que en los años 80, la verdad, hubo una especie de explosión mental en donde se quería representar, pues, años venideros, incluso como los que estamos viviendo, el 2021 mismo, en los cuales ya se creía que íbamos a tener naves voladoras en lugar de automóviles, que íbamos a tener de alguna manera presencia ya física de extraterrestres con nosotros, misma que vamos a cuestionar a continuación. Por los años 70 se empieza a popularizar el término, como dice Rey Jaguar, de ovni y objeto volador no identificado. Esto tiene que ver tanto con la cultura pop, que es el nacimiento del concepto hombres de negro, que ahorita hablaremos qué significa, y de una difusión completa de los viajes cósmicos y de las estrellas. Y es que el hombre, al estar rodeado todo el tiempo de esta gran masa oscura con puntos blancos brillosos, ha cuestionado todo el tiempo qué es eso que lo rodea. Existiendo tecnología tal como el telescopio que permite ver efectivamente de qué se trata o qué es lo que nos rodea, y científicos que han logrado evidenciar todo esto. Sin embargo, insisto que la cultura popular de los 80s comienza a jugar con ramificaciones de la historia que sí estaban sucediendo en aquel momento. Hay que recordar que uno de los centros de estudio más grandes del mundo pues estaba entre Rusia y Estados Unidos, mismos que seguramente tuvieron el avistamiento primario, o por decirlo de alguna forma, la primicia de tener un acercamiento directo con estas pues formas de vida. Y es que se cree
que por ahí de los años 70 a principios de los 80, alguno de estos dos gobiernos cruzó ese límite estableciendo una comunicación directa con una raza que no se ha dado a conocer como tal de qué se trata o qué forma tienen. Entre ello, la visita supuestamente de individuos de otro planeta. Hay que recordar que por aquel entonces la Luna, por ejemplo, y todo este frenesí que se hizo alrededor del descubrimiento y conquista de la misma, pareciera más un montaje mal hecho. Hoy en día hay efectos especiales que podríamos prácticamente tocarla y que pues esto tiene un trasfondo de poderío entre naciones, pero sobre todo el hecho de que cuando el hombre toca por primera vez supuestamente la superficie de la luna, exclama que no están solos, que existía algo que los observaba, mismo que parecía darles la bienvenida en esta superficie rocosa. Menciono todo esto a manera de una especie de batido porque este tipo de emociones lograron trascender a la cultura popular, trayendo a nosotros diferentes perspectivas del cine que hasta el día de hoy sigue permeando. Entre ello, pues tienen ustedes ese gran pasaje que ahora es cine de culto, como El octavo pasajero, que era algo así como la película Alien tal cual, que es uno de los primeros que se atreve a utilizar el concepto alien, la palabra alien. Previo a esto, pues existían documentales en donde se vislumbraban luces y demás, pero aquí ya le dotan una forma pues un poco más terrorífica, ondando un poco más en el cine fantasioso y de terror. Por otro lado, la competencia saca un concepto que le llaman el depredador, un individuo muscular de casi 2 metros con una apariencia grotesca, teniendo como una especie de confluencia el hecho de que estos monstruos no son amistosos y suelen ser destructivos hacia la raza humana. Es decir, se le dota de una especie de amenaza al concepto de que le pudiésemos intentar ver el hecho de que exista pues vida en otros planetas. Ya ni siquiera hablar de que en los años 80, mediados de ellos, un programa de radio emitido precisamente en los Estados Unidos comenzara a narrar una invasión extraterrestre tan detallada que en aquel momento todos lo dieron por hecho. Si no me equivoco, era Orson Welles, el autor de dicho programa, y que bueno, tuvo un impacto tan grande que las personas creyeron que verdaderamente estaban siendo invadidas por otro tipo de raza extraterrestre. Este libro, posteriormente sacado a la luz, se le llamó La Guerra de los Mundos. Aquí, hasta este momento, tenemos que la raza alienígena, concebida al menos dentro de este colectivo popular, pareciera ser una raza agresiva, una raza que viene como una especie de, pues, plaga a invadir este planeta. Por otro lado, ya casi a finales de los 80, sale una película que nos cambia de alguna forma este panorama y es de las pocas que nos pinta a una raza extraterrestre más amistosa, conocida como E.T. Este último personaje es dotado, pues obviamente, de una forma un poco más agradable al público y misma que pues procura no verse de esta manera, ¿no? Ahí es donde yo corrompo un poco porque también existe la película, bueno, perdón, la serie conocida como Alf, mismo que también parecía ser agradable, parecía ser un individuo no comprendido dentro de la raza humana. Sé que todo esto parece ser producto de la ciencia ficción, como bien mencionaba, pero a mí me parece extraño que el gobierno permita de alguna manera emitir ciertos conceptos dentro de la televisión abierta, como preparando a su audiencia a algo. Por una parte, los preparaba para el terror de cómo una raza extraterrestre puede ser peligrosa, puede llegar a ser invasiva, incluso puede llegar a ser no tan inteligente y cazadora,
y poner en riesgo nuestra integridad. Y por otro lado, una vez que ya nos dotaron de este miedo, nos presentan a extraterrestres que no son propiamente agresivos y que nosotros, por temor, los cazamos o intentamos asesinarlos y estos viven de alguna forma aislada. Insisto, sí que hay que diferenciar el tema de la ciencia ficción, que es lo que nos presenta el cine popular, y por otro lado los avistamientos y hechos históricos que han llegado a marcar pues naciones completas al momento de tener interpretaciones que en un momento voy a empezar a desarrollar, como por ejemplo las marcas dentro de trigales en grandes campos en Inglaterra y gran parte de Alemania, puesto que fueron de los primeros sitios donde este tipo de situaciones se dieron a conocer, ya documentadas por mediados de los 80s, principios de los 90s. Pero tenía yo que dar esta antesala de cómo la perspectiva humana pareciera centrarse en una década de 70s, 80s, en un montón de perspectivas que nos invitaban como audiencia a permanecer escuchando que existía este tipo de complejas situaciones de vida. Querido Rayward, a todo esto que acabo de decir, ¿tú qué opinas al respecto? Digo, por una parte yo estoy hablando de ciencia ficción y por otro lado estoy hablando de que pues de alguna forma esto sí estaba pasando en la vida real, pero como siempre el gobierno o pues algunas grandes masas, no sé cómo llamarlo, pues pretendían preparar a la audiencia porque esto estaba pasando. Yo quiero creer que sí estaba pasando. A continuación voy a traer a la mesa elementos de la vida real que están documentados y que no se han dado a conocer de alguna manera, pues abiertamente, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor esto implicaría desentender la realidad como la tenemos por ese sentimiento egocéntrico, incluso echando abajo algunas pues, religiones o posturas. ¿Qué opinas al respecto, Rayward? Pues, como ya te mencioné, son bastantes puntos los que se tienen que tratar. Son muchos temas que involucran solamente este en general, por así decirlo. Como tú mencionas, yo también pienso que fue como una preparación, ¿no? Porque si realmente fuera como un tabú o algo que se supone no se tendría que saber, como por qué prepararían a la gente con, pues con información, ¿no? De lo que podría llegar a acontecer o a pasar. Pongamos de ejemplo de nuevo el que tú pusiste sobre la historia de la Guerra de los Mundos, cómo la gente se lo tomó tan en serio que realmente se preparó, o sea, fue como una alerta que tuvieron de que pues el gobierno les estaba avisando literalmente que algo podía suceder. Y aunque pues solamente fue una especie de historia, bueno, fue una historia en sí nada más, contada, narrada de una forma tan realista, pues que confundió a todos. Pero actualmente pues sabemos que hay muchas cosas afuera que aún desconocemos, pero que aún pueden estar aquí. Un ejemplo, pues lo que tú mencionaste, lo que son las marcas en todos los campos de trigos, para que sea pues trabajo de una persona o unas cuantas personas, es difícil, ¿no? Que aparezca en una sola noche, el que el trabajo sea realizado en unas cuantas horas. Y aquí es donde entra otro tema, que es la construcción de pirámides. Como tú lo mencionabas en la historia de los egipcios, pues también esto viene a lo que fueron los mayas, los aztecas, porque si uno se pone a analizar, se pregunta, ¿cómo carambas se hicieron tantas pirámides de la forma en que fueron construidas, para el tiempo en el que fueron construidas, cómo estaban bien repartidas, bien organizadas, y pues su construcción no fue con blocks o ladrillos chiquitos, hermano, o sea, estamos hablando de casi unas lápidas gigantescas que fueron conformando y dándole forma a lo que muchas veces fueron templos. Ahora, otra cosa que mencionaste hace un momento que quiero retomar fue sobre los dioses egipcios. Si te pones a analizar,
algunos de esos mismos dioses egipcios se ven reflejados en nuestra cultura. Tomamos como ejemplo lo que es Anubis, el dios con cabeza de perro, y es egipcio. Y si lo remontas aquí a nuestros tiempos de las tribus, aquí el dios con esas características pues era Xolotl, un dios con cabeza de perro. Y dices, para que dos culturas vean a una misma figura, claro, con diferente nombre, pero que tengan la misma estructura, la misma fisonomía, pues sí te pone a pensar. Y Sí, y aparte ambos, analicemos, solo como paréntesis, pertenecen al inframundo. El Xolotl, exactamente, que tiene que ver mucho con, bueno, aquí lo relacionaron mucho con un perro precisamente de la raza del Xolotl escuincle, que es un perro bastante extraño, con una morfología muy rara, estaba en peligro de extinción, pero que ciertamente ambos comparten, solamente que Anubis supuestamente era la cabeza de un coyote, no tal cual de un perro, sin embargo el color fúnebre negro, ¿no? Y así bastantes figuras en ese sentido. exactamente. Ahora, Bueno, si ¿quieres abonar analizamos, algo más, Rey Jaguar? sí, analicemos un poco nuestra historia y te puedes dar cuenta, no solamente lo digo por decir, sino que pues si lo buscan van a encontrar información donde se cuentan historias de las cosas que están escritas en los jeroglíficos de las pirámides de aquí, de nuestro México, que realmente mencionaban a personas de las estrellas. O sea, cómo en ese tiempo pudieron llegar a deducir o pudieron llegar a ver a visitantes de las estrellas, porque así lo manejan como visitantes de las estrellas. Y también se rumora que pues realmente los españoles nunca nos conquistaron como tal, ¿no? Sí llegaron y colonizaron y todo, pero las tribus que existían, que vivían, supieron muchísimo antes de su llegada y decidieron irse. O sea, realmente hay tantas cosas que abordan este tema exactamente que estamos tocando y creo que debemos de darnos cuenta que realmente pues no estamos solos, o sea, puede pasar cualquier cosa y puede venir también cualquier cosa hacia acá. Voy a retomar, mi querido Rey, igual muchas gracias por tu colaboración, por tus palabras. Voy a retomar una parte porque quiero distinguir que existe, pareciera una ceguera absoluta de la raza humana y un salto cuántico entre las civilizaciones antiguas y las civilizaciones actuales. Me parece un tanto controversial que teniendo más tecnología y teniendo muchísimo más recursos evidentes que nos orillan o nos posicionan dentro de ese futuro previsto, quizá por Asimov, quizá por grandes visionarios como Ícaro, como estoy hablando de pensantes de diferentes épocas que dentro de sus sueños, quizá como Da Vinci, tenían en sí un montón, Verne, ¿no? Dentro de sus historias, pareciera que eran visionarios del futuro, y ahora que vivimos en ese supuesto futuro, me hace repensar mil veces cómo es que somos cada vez más ignorantes ante este tipo de misterios y que estas personas que vestían en taparrabos, que pareciera no tenían un sistema tan sofisticado de comunicación, resulta que tenían como que el secreto más expuesto, me parece. Todo lo que acaba de mencionar Rayward está ahí. Existen vestigios que no tienen ninguna explicación, ni lógica, ni, pues a lo mejor teórica sí, pero no existe alguien que constate que todo esto tiene un significado único. La mayor parte de los teóricos e historiadores apuntan siempre a una especie de adoración en punta divina. Hay que recordar que las pirámides mismas son una representación del triangular perfecto. Muchos le dicen el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo. Otros más le llaman la salud, la fuerza, la unión. Otros más le llaman la base piramidal de los tres principios que componen la celestialidad, etcétera. Como quiera es la tríada perfecta.
El triángulo mismo es un símbolo bastante enigmático, utilizado por ciertas sectas, como lo podría ser el Illuminati, el gran ojo que todo lo ve, el ojo de Horus, entre otras tantas cosas, y que tiene la forma piramidal. El obelisco mismo, la piedra perfecta triangular, son representaciones arquitectónicas que nos orillan a pensar por qué la punta perfecta va a estar presente ahí. Retomando un poco este pasaje en el cual me encontraba yo en los años 80 y 90, existe toda esta situación de vislumbrar al futuro, naves que podían estar volando y la representación de lo que se llama, que hay que decirlo, sí existe en Estados Unidos un centro de estudio que se compone como NASA. La NASA son las siglas, ahorita no tengo claro, no lo recuerdo bien qué significa cada una de las letras, pero está especializado en el estudio precisamente de esto que se empezó a manifestar por estos años. Hay que recordar que en aquel entonces los movimientos telúricos, algunos movimientos naturales de ciertos volcanes, incluso aquí en Puebla, empezaron a vistorar eh, puntos en el cielo que eran completamente diferentes a las estrellas, mismas que tenían un movimiento, incluso dotando de forma a estos supuestos objetos voladores no identificados, dándoles formas de platillos, de pues una especie de disco, de frisbee volador, y algunos más atrevidos han dicho que tiene ventanitas, incluso una puerta que se abre y que dota dentro de sí a un ser extraterrestre. Y es que para estos años, en diferentes regiones de todo el mundo, hay que recordar que también por estos momentos se despedía la sociedad de ciertos estupefacientes como la marihuana o el peyote. Hay que recordar que para este momento, pues los hippies empezaban a extinguirse de alguna forma y que tenían una vida más rudimentaria en el campo. ¿Por qué menciono todo esto? Porque al menos en Estados Unidos, México y algunas partes de Europa, en donde este tipo de situaciones se venían a más, eran granjeros los que tenían a bien escuchar o narrar este tipo de encuentros del tercer tipo. Un encuentro del tercer tipo es cuando ya directamente, físicamente, un ser humano se encuentra con una forma de vida no terrestre, no identificable. Para esto, muchos de estos relatos describen que fueron abducidos, que fueron secuestrados por naves con estas formas mismas que se llevaran a componentes de su familia para experimentar con ellos. Muchos de estos relatos describen, pues de forma muy gráfica, cómo con utensilios bastante sofisticados se abrían ciertas partes del cuerpo para implantar chips, para hacer experimentación evolucionaria, incluso pues estamos hablando de elementos que la ciencia ficción nos ha estado hablando todo el tiempo, como clonación, clonación de órganos, incluso la evolución misma del ser humano. Para todo esto, existe la popular creencia de este grupo que yo hablaba yo en un principio, conocido como los hombres de negro, mismos que pareciera atender de alguna forma los intereses del gobierno estadounidense. Para todo esto, los granjeros de diferentes zonas, como lo eran los europeos, mexicanos y americanos, incluso tienen una extraña creencia popular, esto es una leyenda de los 70s, 80s, que se ponían aluminio en las cabezas. Hay algunas leyendas en donde se ponían, por ejemplo, las cubetas de aluminio en las cabezas como si fueran cascos, porque ellos aseguraban que podían leer sus pensamientos. Ponga mucha atención porque me llama mucho, me extraña que en pleno 2021 nosotros estemos ocupando artefactos
que si bien es cierto que ahorita estamos pasando una especie de contingencia sanitaria, por otro lado, se sigue popularizando el hecho de que existen chips capaces de controlarte. Incluso había quienes aseguraban que la nueva vacuna portaba un microchip, cuando que la comunicación absoluta, los medios de comunicación como el celular, la computadora, que insisto, esto no tiene miles de años. La computadora más reciente seguramente fue creada por ahí de los 70s, muy exagerados 60s, y eran indumentarias gigantescas. A lo mejor desde los 40s ya existían este tipo de intereses de poder recrear una computadora como si fuera un cerebro humano. Pero todo esto siempre tuvo que ver apuntando al futuro. Y es ahí donde me gustaría empezar este diálogo, este debate, este encontronazo, mi buen Rayward. Estamos viviendo en el supuesto futuro en donde cada vez más suceden cosas que no nos parecen extrañas, pero no sabemos quién puso estos celulares en nuestras manos. Solo de la noche a la mañana, aunque sabemos perfectamente la evolución de los dispositivos, pareciera que de alguna forma aparecieron ahí. Y nosotros, de forma pues libre, dotamos estos celulares con información nuestra, con direcciones de nuestra existencia, incluso anotando ciertos algoritmos que nos van a dotar siempre de gustos. Por ejemplo, si tú eres fan de una banda de los 80s, pues eso es lo que te va a sugerir el algoritmo. ¿Cómo es que existe? Y no sé, bueno, tú compartes muchos gustos con la cultura popular conmigo. Recordarás esta película del Capitán América 2, donde se hablaba precisamente de un algoritmo universal que iba a prever tus acciones. Y con eso podías adivinar el futuro, supuestamente, ¿no? Si alguien tenía, por ejemplo, no sé, un promedio muy bajo en la primaria y pasaba algo similar en la secundaria, según el algoritmo podía ser un asesino serial o a lo mejor un genio universal. Todo esto que estoy hablando, ya para entrar en debate, mi querido Rayward, es sobre este choque cultural que me habías comentado en un inicio. ¿Por qué pareciera que estas civilizaciones fueron arrasadas de la noche a la mañana y pues extintas? Y ahora tenemos una nueva reevolución tecnológica, somos personas aparentemente más pensantes, tenemos tecnología, diría Patricio de Bob Esponja, pero resulta que parecemos niños con un juguete que no entendemos. No le sacamos el máximo partido a todo esto. Y la pregunta principal, los extraterrestres, en dado caso de que sí se hubiera hecho esa conexión entre los grises y cualquiera de las naciones, o con ciudadanos de a pie como usted y yo, existen dentro de nuestra sociedad viviendo con nosotros, Rayward. Son dos preguntas. La cultura del pasado, esas civilizaciones, ¿cómo pareciera que se extinguieron, pero pareciera que ya tenían el conocimiento de esto? Y cómo vemos hoy en día la vida extraterrestre, porque eso ya dejó de ser de alguna forma un tabú y pareciera que algunos aseguran que viven entre nosotros. ¿Qué opinas, Rayward? Pues como tal que todavía sigue siendo un misterio, ¿no? Siguen siendo muchas cosas que aún desconocemos. Y como tú bien lo mencionas, todo lo que es la cultura pop nos trajo pues muchas cosas, ¿no? Tocando mucho este tema. Existen muchísimas películas que nos narran este tipo de cosas. Muy bien ejecutado el ejemplo que pusiste de Hombres de Negro. También tenemos lo que es Alien, lo que es Depredador. Si, si alguna vez has visto las últimas de Depredador, te vas a dar cuenta que están en las pirámides mayas cuando bajan a su último soldado caído, bueno, cuando bajan para rescatarlo,
se encuentran en las pirámides y pues básicamente son como que la representación de la cultura que hasta cierto punto nosotros conocemos como extinta, pero que nos dan una simulación de que realmente son ellos regresando de su autoexilio, ya que al no querer ser conquistados o al tener este conocimiento de que iban a llegar y iban a conquistar su territorio, pues deciden irse, deciden buscar otro rumbo, y es lo que se nos da a entender en esa película. Y si te pones a analizar muchas cosas de eso, pues quieras o no dices, esto tiene razón, o sea, eso puede ser demasiado cierto. ¿Por qué nunca lo hemos visto de ese modo? Por qué nos quedamos solamente con lo que un libro que alguien escribió nos dice? Existen muchas teorías, existen pues muchos estudios que nos demuestran tantas y tantas cosas, muchas formas en las que se ha visto a los extraterrestres, como tú bien lo mencionas, las personas que son abducidas, que son hasta cierto punto controladas para poder llevárselas de aquí, de este plano, bueno, de nuestro planeta, pues, perdón, Algo se me pasó. trabó un poco el micrófono. Sí. Pues, como bien te decía, son cosas que hasta cierto punto yo pienso, ¿no? Es muy mi punto de vista, que nos van preparando para la realidad, porque mucho se ha hablado de muchos avistamientos, de muchas cosas. Un tema que siempre ha salido a relucir en lo que es este tipo de debates, pues es la famosa Área 51, que pues realmente, a ciencia cierta yo no te puedo decir realmente qué sea o qué no sea, desconozco mucho sobre el tema, pero pues cada que se tocan estos temas, pues sale a relucir. Y quieras o no, debe de existir una conexión, ¿no? Debe de realmente existir un algo que la relacione con los humanos y con el exterior, con lo que vienen siendo pues nuestros visitantes extraterrestres, para que sea un De área hecho, real. precisamente una película muy popular de los años ya noventas y fue ya prácticamente los últimos años en los cuales se hizo una película que abarcara estos temas, al menos en esa tendencia centrada dentro de lo realista, fue El Día de la Independencia, una película por ahí de, no sé si fue del 94, 95, una película muy popular, ya fue del 96, cuando, protagonizada por Will Smith y Jeff Goldblum, no me acuerdo muy bien cómo se llama el otro protagonista, que sale de La Mosca, por cierto. Pero en esta película se habla precisamente de esa Área 51 y de los grandes secretos que se tiene en ella, porque muchos aseguran que dentro de este plantel existen no solamente cuerpos de seres extraterrestres, sino hasta naves extraterrestres. Este pensamiento no es reciente, querido amigo Radio Escucha. Déjeme decirle que desde los años 40, pues Adolf Hitler tenía la gran idea de hacer contacto con fuerzas extraterrestres y él confundía incluso el término de lo extraterrestre, de lo alienígena, con lo espirituoso y santería, porque pues él tenía un montón de pensamientos erráticos. Pero por otro lado, ¿cuántos y tantos seres hoy en día con poder político, pues no parecieran creer que tienen ellos este tipo de control? Hoy en día, al menos hace unos 5 años para acá, se ha popularizado mucho el término de los reptilianos, por ejemplo, que es una corriente de pensamiento actual, modernista, de cómo se conciben las razas supuestamente de las grandes esferas. Esta teoría maneja que, pues, como si fuera una especie de pastel gigantesco, las grandes naciones se dividen el poder
el control por encima de la raza humana, incluso socioeconómico, para que aquellos personajes que usted conoce como, pues, seres con mucho poder adquisitivo, resulta que ni siquiera son terrestres. Según esta teoría, maneja que muchos de los presidentes que ha tenido la historia, sobre todo de Estados Unidos, personas famosas como Hollywood, entre otras tantas, pertenecen a un círculo bastante de élite conocido como reptilianos, puesto que ellos son de una raza de extraterrestres que, portando de alguna manera, como si fuera un traje, pieles humanas, pues andan entre nosotros. Es una teoría que, si bien es cierto que raya dentro de la ciencia ficción, por otro lado pareciera invitarnos a cuestionarnos por qué el último programa que tuvimos hablábamos del destino. ¿Por qué pareciera que estamos de alguna forma destinados a vivir de alguna manera en un sistema, pues de alguna forma controlado por otras personas? Porque independientemente de las revoluciones y de múltiples movimientos armados y filosóficos que se han llevado a cabo, siempre terminamos bajo el yugo de ciertos personajes que viven muy bien acomodados. Y desafortunadamente socialmente nosotros terminamos viviendo de forma casi subsistente, intentando sobrevivir el día a día. Con todo esto, querido Reywar, ¿qué visión tienes hoy en día de los extraterrestres? Con todo lo que acabamos de hablar, que pareciera unos antecedentes históricos, un marco histórico bastante dotado de ciencia ficción, pero que de alguna forma pareciera que es una perspectiva de lo que en la realidad estaba sucediendo. ¿Por qué nosotros y qué hacemos nosotros hoy en día con perspectiva de la palabra y de la vida extraterrestre? En tu muy personal punto de vista, Reywar, estamos viviendo en el 2021, estamos viviendo en condiciones pues bastante extrañas, pero que al mismo tiempo nos están invitando a recuperar este tipo de pensamientos. Incluso voy a atreverme a decir que hace por muchos años yo vi en internet un como línea de tiempo, un calendario, Nostradamus, algo así, que hablaba sobre predicciones al futuro. Y recuerdo perfectamente bien que el 2021, 2020, 2021 estaba señalado como una pandemia iba a azotar el planeta. Recuerdo mucho la palabra pandemia porque en mi ignorancia yo creía que la palabra pandemia tenía que ver con que los países se separaran creando nuevas islas, como en aquel momento en el que Pangea se destruía, ¿no? Eso es lo que mi cerebro ignorante llegó a imaginar. Hoy en día estoy viviendo el azote de este virus y de lo que es una pandemia. Sin embargo, yo sí alcancé a leer un gran número de años en este pronóstico y se hablaba del descubrimiento de una nueva raza dentro del planeta Tierra, que era una raza casi extinta, una raza que no se conocía. Y déjeme decirle, querido amigo Radio Escucha, que en uno de los años decía que íbamos a avisturar, íbamos a ver con nuestros propios ojos un evento tan grande, tan masivo, que no importaba que los medios de comunicación cotidianos intentaran tapar el sol con un dedo, porque al salir nosotros de nuestras casas íbamos a poderlo ver con nuestros propios ojos. Y hablaba de una invasión o un contacto directo de una raza extraterrestre. Dicho esto, procuré buscar nuevamente el portal en el cual vi este pronóstico y, como era de esperarse, sea una fake news o era una locura o alguien fumó mucha marihuana esa noche, no existió más. No hay registro de este calendario pronóstico, de esos sucesos que pueden llegar a pasar en meses quizá,
venideros. Con todo lo que acabo de hablar, Rayward, ¿qué opinas al respecto? ¿Cuál es tu visión acerca de el concepto extraterrestre? Em, ¿Qué opinas al respecto? ¿Eres una persona aparentemente joven? ¿Cuál es esa visión que tú tienes respecto a este tema hoy en día con todo lo que acabamos de hablar? Principalmente, pues mi pensar es que es un tema que se debe de tratar pues con respeto, ¿no? Más que nada por el tipo de pensamiento de cada persona. Si creen o no creen, pues es algo que se tiene que respetar sí o sí. Como te dije cuando empezó el programa, yo creo en lo que veo y en todo lo que respecta a este tema, creo demasiado. Así como bien lo mencionas en las profecías, donde se habla sobre avistamientos y todo, se ha visto, o sea, son cosas que realmente han sucedido. En México, en Europa, países como China, Japón, Estados Unidos, Francia, o sea, son lugares en donde los avistamientos han sido de mayor cantidad y son cosas que hasta cierto punto, pues uno como persona que no sabe nada sobre el tema al principio, pues desconoce, ¿no? Y creo que la negación de algunas personas hacia este tema es más que nada el miedo. Cualquier cosa que sea desconocida para el humano representa una amenaza y al mismo tiempo un temor. Si bien podemos mencionar aquellos videos que existen de la autopsia a un extraterrestre, te das cuenta ahí que el humano, la primera acción que toma es temer, acabar con la supuesta amenaza que para ellos representa y estudiarla. Porque incluso con los humanos, las mismas personas que han dicho que han sido abducidas, esas mismas personas han sido estudiadas, han sido trabajadas por personas que se hacen decir doctores o psicólogos, y quieras o no, pues son como conejillos de India. Se toman como, pues básicamente un objeto de experimentación. Y básicamente es lo que el humano está haciendo mal. Correcto, Rayward. Voy a proceder a leer algunos comentarios porque, pues, perdónenme que me venga yo hasta acá, queridos amigos, pero es el único modo que tengo. No sé si me escuchan todavía. Dice Isha, la maravilla enmascarada, muy cierto. Sabemos de varios casos donde la gente desaparecida por ovnis. Muy buen tema, me encanta. Le encanta tanto a la Isha que no la veo por ningún lado. Dice, así es, lo que estamos viviendo ahora ya lo habían previsto antes. De hecho, leí que pandemia acabará cuando en todo el mundo llueva al mismo tiempo. Bueno, la Isha ya hace sus propios pronósticos de cuándo podría llegar a terminar algo que la verdad todos quisiéramos que terminase, ¿verdad? Pero yo no le veo el para cuándo. Voy a regresar a mi lugar para poder ir a comerciales y pues darle paso a Reflexión en Acción. No sin antes invitarle en los comentarios a que nos narre si ha tenido usted la posibilidad de encontrarse de alguna forma, testimoniar este tipo de sucesos paranormales, porque sigue siendo algo paranormal el hecho de alguna forma, avistorar o ver o presenciar un encuentro, ya sea de lejos o cerca, con lo extraterrestre. Por mi parte, y le voy a pedir a Rayward que si encuentra dentro de sus pensamientos alguna pues narrativa, alguna historia que pudiese traer aquí a colación para que lo comparta, pues la vaya preparando después del corte comercial. Por mi parte, yo le voy a compartir, igual regresando del corte comercial, pues alguna historia personal. Por mi parte, tengo que compartirle previo a ello una historia bastante perturbadora
pero que no se desarrolló propiamente en México, sino en una parte de California, en Estados Unidos, en donde una persona, hay que recordar que esto se suscita más en zonas alejadas al urbano, una familia vivía en una especie de callejón cerca de un bosque. En este lugar eran varias casas, como las de Estados Unidos, en donde los vecinos prácticamente pueden convivir sin mayores murallas ni nada por el estilo. Y la niña más pequeña de la familia iba a visitar siempre a sus vecinos, cuando todo esto era normal. En ello, la niña, pues resulta que se pierde un buen rato. Ella solía regresar a casa por ahí de las 5 de la tarde y esa ocasión ya había oscurecido. Los papás, nerviosos, empezaron a llamar a la casa del domicilio del amigo o amiga donde la niña solía ir a jugar y ellos reportaron que esta niña ya se había ido desde hace horas. La mamá, muerta en llanto y bastante desesperada, salió a buscarla en la pequeña calle de la cuadra para encontrar algo al respecto. Hay que recordar que estoy hablando de un lugar muy pequeño como para que se perdiera una niña o suscitara algo dentro de lo malicioso del ser humano. Descartando todo esto, los vecinos comenzaron a buscarla en el inmenso bosque que se encontraba detrás de las viviendas. Para ello, se encontraron con una imagen sumamente desgarradora en la cual en el parque, cerca del bosque, existían unos columpios y el cuerpo de la niña tendía como un péndulo a balancearse de lado a lado sin vida. Cuando ellos se encontraron cerca, las personas, incluyendo a la policía, empezaron a tener síntomas de mareos y de ganas de vomitar cuando se encontraron cerca del cuerpo de la niña, mismo que apuntaba a tener un gran nivel de radioactividad. Cuando los policías se acercaron cada vez más al cuerpo, comenzaron a sentir incluso una sensación de diarrea, misma que empezó a provocarse y todos tuvieron que alejarse de la zona. Los elementos radiofónicos y electrónicos comenzaron a fallar de forma descomunal en ese momento. La tarde empezó a pasar con cuerpos cada vez más seguros. Intentaron acercarse a esta niña que estaba muerta ya y llegaron unos individuos vestidos de negro con elementos muchísimo más sofisticados y se llevaron el cuerpo de la niña en una camioneta plateada sin ningún tipo de logotipo. Para todo esto, la policía y la familia, enojados, empezaron a intentar hacer un disturbio para que estos individuos no se llevaran el cuerpo de la niña, no obteniendo absolutamente nada a cambio. Es decir, ellos salieron con la suya, se fueron. Este elemento está documentado en el internet, hay que tomarlo con las medidas necesarias, es decir, no hay que tomarlo como algo que sí sucedió. Sin embargo, existe un audio en el cual cuando los policías llegaron a pues la comisaría de este pequeño pueblo, el alguacil, intentando llamarle a la madre desconsolada, empezó a tener problemas con su radio. Avistorando lo peor, el alguacil empezó a sentir náuseas nuevamente y ese deseo de la diarrea que tenía ya muy profundo. Él sabía perfectamente que algo estaba sucediendo mal y los audios solo culminan en que el alguacil toma su arma y comienza a disparar. Posterior a todo lo que le estoy contando, ni las cámaras de seguridad y el último registro de este audio solo escucha la arma detonándose. Esta leyenda urbana de el famoso hombre blanco o Slender Man, que se habla de una especie de hombre que vive en el bosque y que es un pálido de 2 metros, bien vestido,
una creepypasta barata del internet, parece dotar un poco de realismo al momento de escuchar los audios detenidamente. Usted, querido amigo Radio Escucha, tiene la última palabra para dotar de credibilidad este tipo de leyendas urbanas. ¿Realmente existirán estos individuos que por inocencia, al no saber que sus cuerpos emiten cierta radioactividad, se acercan? ¿O será que son una plaga que ya está ahí y que se esconde por temor a su naturaleza y de la del mismo hombre? Lo dejo con esta historia tétrica, esperando que lo esté disfrutando, esperando que lo esté pasando de lo mejor. Si le gusta o le entretiene, regálenos un like, compártalo, y si nos está viendo mañana sábado, le mando un gran abrazo. Si quiere usted un show de entretenimiento infantil, recuerde, somos también Arácnido Puebla Entretenimiento. Esto es Reflexión en Acción. Continuamos. Noches más oscuras con las... Tienes un evento. ¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenas noches. Espero que se encuentren todos bien. Estamos platicando sobre un tema muy interesante que a todos, pues, tiene ciertos seguidores, otro tanto de incrédulos, pero a final de cuentas, creo que sí, como dice el viejo dicho, el río suena es porque algo lleva, ¿verdad? Entonces, considero que es un tema en el cual algunos podrán estar de acuerdo, algunos otros dirán eso no existe. La decisión está en cada uno de nosotros. En este caso, desde mi punto de vista muy particular, considero que si realmente existen los llamados extraterrestres, pues simplemente, pues, ¿por qué no los hemos visto? ¿Por qué no los podemos contactar? Aunque algunos han dicho que ya los han contactado. Pues a lo mejor son algunos pocos elegidos, ¿verdad? Hay una teoría de Robin Hanson que dice que hay un gran filtro que no nos permite pasar más allá, porque cuando lo sobrepasamos, el término de evolución cambia espontáneamente y activamente. ¿Por qué? Porque estamos sobrepasando los límites del conocimiento. Como todos los paradigmas que existen en la vida, cuando este cambia, cambia su realidad. En este caso, desde mi punto de vista, considero que así como hemos analizado todos los tipos de extraterrestres, por llamarlos de alguna forma, porque a final de cuentas, pues no sabemos si realmente estas apariciones, estas visiones que hemos visto, sean precisamente de otro planeta, habiten dentro del mismo planeta, o simplemente, pues, no sabemos exactamente el lugar de donde vengan. Aunque algunos ya comentan sobre alguna dimensión incluso diferente a la nuestra, no precisamente de fuera de la Tierra, sino dentro de la misma, hablando de dimensiones paralelas. A mi punto de vista, considero que los llamados o denominados extraterrestres podemos dividirlos en tres, para mi punto de vista. Y hablamos de los extraterrestres pasivos, que simplemente nos observan, no intervienen, ellos como nosotros estamos mandando mensajes y todo, y hasta cierto punto son pasivos. No intentan comunicarse, no intentan ver, simplemente observan qué es lo que está pasando en la vida con la Tierra. El segundo, pues, clasificación a mi punto de vista, son los activos. Los activos son todos aquellos que, entre comillas, ya están entre nosotros. Incluso se habla de personas que ya son híbridos entre humanos, extraterrestres, y que son personas que ya están viviendo con nosotros, conviviendo con nosotros y de alguna manera modificando la historia humana. Estos extraterrestres activos
son aquellos que también realizan experimentos genéticos con la raza humana, hablamos de abducciones, hablamos simplemente de secuestros, hablamos de todo aquello que incluso se dejan ver para que conozcamos que están entre nosotros, que ya están aquí. Son muy activos y son los que la mayor parte de nosotros vemos, incluso nos dejan ver sus naves para que nosotros tengamos conocimiento de ellos. Hasta aquí este punto de vista, si vienen con buenas o malas intenciones, no lo sabemos, porque a final de cuentas, por lo que alguno es bueno, para otros son malos. Porque si en este momento dijeran, ¿sabes qué? Están secuestrando animales, están secuestrando humanos, les quitan los órganos o los estudian de alguna manera, pues para nosotros como humanidad puede ser malo. Para ellos a lo mejor es simplemente una cuestión de estudio, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo ahí. Y hay otra clase que es la que se ha combinado mucho en películas de ciencia ficción, y esa es la que más nos preocupa, bueno, en lo personal me preocuparía más, que son los extremadamente y potencialmente peligrosos. Hablamos de aquellos en los que están buscando un nuevo planeta para poder subsistir. Y creo que eso a lo mejor para ellos puede ser válido, porque si en un momento nosotros como humanidad descubriéramos el espacio como tal y viajamos a Marte, viajamos a Venus y vemos que hay partículas en las que pudo haber vida o incluso hay vida, nosotros podemos llegar y decir en un momento determinado, bueno, ¿sabes qué? Estoy buscando otros nuevos medios porque la vida en la Tierra se va a acabar. Para nosotros va a ser audible, ¿verdad? Va a decir, sí, está bien, no hay ningún problema, puedes llegar e invadir. Llegar e invadir. ¿Será bueno? Ahí entra lo que es lo legal, lo que no es legal y todo, porque a final de cuentas en el espacio todavía hay un largo camino por recorrer y entra dentro de qué, dentro de lo moral y lo que puede ser estrictamente correcto o no. Hay muchas historias que se han contado acerca de lo que es la situación de extraterrestres de vida, pues fuera de este mundo. A ciencia cierta, cada uno de nosotros pues tiene su propia pues concepción de esto. Algunos han dicho, incluso yo he visto platillos voladores, yo he visto extraterrestres, incluso conocí a un compañero que me dijo, ¿sabes qué? Yo conozco de buena fuente a una persona que fue secuestrada por extraterrestres, que le dieron mayor información, que incluso lo sacaron de este planeta, que lo llevaron a otro diferente, que pudo ver tantas cosas, pero desgraciadamente todos esos contactos que han tenido la mayor parte de personas, de alguna u otra manera, llega un momento en que olvidan todo, se les va la memoria o incluso llegan a suicidarse o a morir por causas extrañas. Llamamos que extrañas que como pues una enfermedad devastadora, una radiación, cáncer o incluso como lo comentamos, suicidándose y ahí acaba todo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que pensar de esto? Bueno, la situación, como muchos dicen, yo hasta no ver, no creer. Y sinceramente hay algunas cosas que son pues un poco inexplicables. Y me refiero más que nada a lo que aquí nosotros en esta ciudad hemos podido observar, sobre todo aquí cerca en la ciudad de Atlisco, que se vieron muchos pues luces que entraban y salían del popo, muchas situaciones. Incluso tenemos aquí una situación que en el camino que va hacia Tlimeyaya, donde están las famosas truchas, hay una carretera en la que pueden ustedes dirigirse y ver, y dicen que ahí es una zona altamente visitada por ovnis, por extraterrestres, incluso se comenta que hay algunos pobladores que se dejan ver de vez en cuando y que son personas diferentes en ciertas, pues, digamos, a los autóctonos de ahí del lugar, que son güeros, son altos, y pues muchos dicen son los gringos, porque pues así los ven, ¿no? Como que son personas diferentes a ellos. Y dicen que ahí sí hay una situación en la que hay ciertos personajes que no son precisamente de esta tierra y que están conviviendo entre nosotros de alguna u otra manera. Ahí en esa parte, en esa carretera, hay una pendiente que si ustedes la ven, pues se nota claramente que va de subida. Y ahí se han hecho experimentos, incluso a mí en lo personal me tocó hacerlo, junto con mis hijos, están un poco más pequeños, y un compañero nos llevó ahí. Y realmente cuando pones tu coche en punto muerto, en lugar de irse como pues lo dicta las leyes de la física, ¿sabes qué? Si está empinado, pues lo más seguro es que se va a ir de reversa. Pues no, es increíble la situación. Cuando pones tu coche y lo pones en punto muerto en lugar de irse hacia abajo, parece como que fuera jalado por una fuerza invisible hacia la parte de arriba.
Me tocó vivirlo y de alguna manera, pues hay muchas explicaciones que después empiezas a buscarle lo científico y empiezas a buscar por qué está pasando esto, pues simplemente empiezas a ver, no, pues porque a lo mejor es un efecto visual, realmente está de bajada y no de subida, las mismas pues pendientes del terreno, así como se ve, los cerros, todo, pues hacen que ese efecto parezca como que realmente pues va solito hacia arriba. A ciencia cierta no lo sabemos. Yo creo que aquí la situación está en que cada uno de nosotros puede creer o no creer. Así como comentaban mis compañeros, hay infinidad de películas y por mencionar algunas, encuentros cercanos del tercer tipo, E.T. el extraterrestre, hablando de, pues, personajes extraterrestres que vienen de forma pasiva. Incluso hay una película muy cómica que a mí se me hizo muy chistosa y se llama Paul el extraterrestre, en el cual es un extraterrestre demasiado desmadroso, la verdad, al grado que te hace reír y que tiene poderes de curación, de sanación, pero pues a final de cuentas hablamos de extraterrestres pasivos. Si hablamos de extraterrestres altamente activos, pues hay otras en las que estás viendo a un extraterrestre que convive con nosotros y hablan de los hombres de negro, de los que vienen, y los extraterrestres andan como en su casa, y hasta incluso dicen, pues todos los artistas famosos, incluyendo a Sylvester Stallone, Arnold y varios de ellos, son extraterrestres. Y están conviviendo aquí con nosotros, disfrazándose como seres humanos. Pero hay otros, y esos son los que preocupan más, y que si en un momento determinado vienen con esas intenciones, pues yo creo que es mejor que ni vengan, ¿verdad? Como dicen, entre más lejos mejor por si las moscas. Y ya hablamos a lo mejor de un depredador que viene en plan de cacería, hablamos de un alien que se encuentra en el espacio y que llega a la Tierra, hablamos de el Día de la Independencia que vienen unos canijos extraterrestres acabando con la raza humana. Eso realmente, pues no sabemos cuál sea el propósito, pero sinceramente considero que cualquier situación que cambie el destino de la raza humana, pues entre más lejos, mucho mejor. Aquí a final de cuentas, la decisión de creer o no creer está en cada uno de nosotros. Amigo, te dejo para que reflexiones y tú mismo decidas. Y si tienes alguna situación que pueda llegar a aclarar un poco más esto, qué bueno, sería mejor que lo comentáramos, porque a final de cuentas, considero que el universo es tan vasto, tan enorme, que sería, la verdad, decir que nosotros somos los únicos en ese vasto universo sería tonto. Yo creo que puede haber más vidas, aunque a lo mejor no tanto así como nosotros nos vemos, porque todos dibujamos a los extraterrestres como tipo humanoides. Y claro, a los que son bélicos los dibujamos como lo peor, unos monstruos agresivos y salvajes, ¿verdad? Y hasta, pues, no muy, con mucha forma. Ahora sí, digamos que están sin forma los canijos y vienen, pues, de una manera a atacarnos. Entonces, pues considero y aquí el creer o no creer y todas las historias que se cuentan alrededor de este fenómeno, simple y sencillamente podemos contar lo que somos capaces de palpar. Lo demás pues se quedaría en simples historias, anécdotas, charlatanería en algunos casos y en algunos otros pues simplemente puede ser que una realidad oculta. Tarde que temprano, la verdad siempre surge. Y muchos han dicho que estamos en una década en la que van a pasar muchas cosas, empezando por develarse secretos de acerca de los extraterrestres. Pues esperemos que tengamos todavía la vida y la salud para poder observar y que realmente pues sean otras las intenciones y no muy bélicas, las de nuestros visitantes de allá afuera. Esto es Reflexión en Acción. Buenas noches. Gracias. Gracias al padre y gracias a todos nuestros amigos en los comentarios. Alcancé a leer algunos, el de Lara Cano Inés Mariel, que nos hablaba algo acerca del COVID, de una película que vio, que fue hecha por el 2010 y que ya preveía, ya avistoraba el tema de que iba a haber una pandemia. Hablando específicamente de eso, les recomiendo mucho el Plan Calgary, que está en el 2005, señores, 2005, que hablaba de la pandemia y de cómo China se iba a resfriar. Y bueno, si usted no me cree acerca de lo que hablábamos de la ciencia ficción y demás, basta con ver la película, sé que es una estupidez para muchos, Infinity War, en donde Thanos pareciera que con un chasquido desaparece a la mitad de la existencia
en el universo, por decir algo, porque al final de cuentas, yo que sepa, ese no era su gran propósito en los cómics, el de Thanos. Entonces, ¿por qué diablos le cambias el propósito en una película? Algo nos querían decir. Ya ni hablar de aquellas películas de los 90 en las cuales Tom Cruise parecía lidiar con una especie de quimera que era un virus. Y siempre se ha hablado de esto. Mentalmente siempre nos prepararon para una situación así, pero vivirlo es una cosa muy distinta. Pero ya hablaremos de conspiranoicos en otro tema porque creo que es un tema muy sensible hablar ahora del tema COVID porque estamos viviéndolo en carne propia actualmente. Me parece que yo tengo un punto de vista muy preciso respecto a lo que es eh, esta cosa, esta situación que estamos viviendo, pero por respeto a los radioescuchas y para no desinformar, no he querido emitir mi punto de vista todavía. Me gustaría que pasara un poco más de tiempo y en dado caso de que yo note que la situación no va para adelante, pues entonces sí voy a tener que empezar a hablar de un programa específico que se llamaría Conspiranoicos para que se entienda que mi punto de vista es conspiranoico. O sea, no estoy muy a favor de lo que los medios de comunicación dicen y sí estoy bastante a favor de algunas teorías muy poco prácticas que sean y que seguramente podrían llegar a pasar. Ya para irnos despidiendo, me gustaría resaltar también que, insisto, desde mediados de los 70, al menos la ciencia ficción ha buscado extender este tipo de vidas extraterrestres con películas como Flash Gordon y La Guerra de las Galaxias, por mencionar algunas cosas en las cuales, aunque pues se ven culturas más cercanas a lo que es la cultura humana, con pues algunas cosas grotescas y demás, no dejan de ser historias contadas como al lejano oeste o historias de aventuras y descubrimientos, etcétera, ¿no? Pero vale la pena mencionarlo. Y también, pues, el gran éxito comercial, si no recuerdo bien, del 2009, 2010, no estoy muy seguro del año, o a lo mejor se me fue la olla y era por el 2005, de Avatar, que es una película extraordinaria que habla precisamente de un viaje entre planetas, en donde efectivamente se da que el que es el invasor, pues no es el extraterrestre, sino el ser humano. Es una gran película dirigida por James Cameron, si no me equivoco, y que pues pasó a la historia. La verdad es una gran historia. Ya hablaré de ella en algún video en particular. Pero bueno, ya para irnos despidiendo, veo que ya está Isha entre nosotros y que está Rey Jaguar ahí. Para terminar, ¿les parece si contamos una anécdota que nos haya parecido paranormal, en donde ya personalmente nosotros o algún familiar haya tenido la experiencia de, pues, tener un encuentro con algo que no pareciera terrestre? Los escucho. ¿Alguno de ustedes quiere tomar la palabra, queridos amigos del panel? No sé si Isha quiere hablar. No, pues ahora sí que afortunadamente no, pues no sé ninguna historia así, tampoco de ningún familiar, pero pues sí he escuchado comentarios de otras personas, ¿no? Por ejemplo, en la carretera donde decía el señor Pepe, sí es muy cierto porque me acuerdo cuando íbamos para allá decían, hay el ovni, ¿no? Y sí, que tendría como 7, 8 años. Y me quedaba así de, un ovni. Y tenía un primito que se parecía mucho a un extraterrestre, como Paul, el extraterrestre. Y decía, es que ahí dejó su nave. Pero pues nada más. Además, muy bullying la Isha, ¿eh? Me parece es Poquito. Metepec, ¿no? Es una parte ya llegando casi a Tlixco, Ujú. a Climeyaya, ubicado. Efectivamente hay un ovni hecho por la gente que vive ahí, Que dicen que es un etcétera. pozo de agua, algo así.
finamente ovni. adornado Ujú. o sea, obviamente no es un ovni. Y déjenme decirles que esa composición tal cual de hongo, porque eso es lo que representa el ovni tal cual, porque siempre lo dibujan de la misma manera. Una cosa es que tú lo veas como un platillo que está volando, y otra cosa es que simbólicamente, al momento de que supuestamente las luces que ah, despliega, al momento de que ya llega prácticamente a una altura cercana al suelo, pues es muy parecido al hongo, al mushroom. Y Ujú. eso tiene una explicación simbólica que en otros programas me gustaría retomar porque es muy amplia. O sea, el Claro. tema del mushroom o de la guerra de los hongos es una situación todavía más profunda de lo que podemos llegar a visporar entre enteógenos y las explosiones nucleares, pero eso es un tema muy por aparte. Rayward, ¿tienes alguna experiencia que te haya acercado, que tú conozcas de primera fuente acerca de este tipo de encuentros con vida extraterrestre? Sí, claro, o sea, mi historia tiene, ¿qué querrás? Unos 6, 7 años atrás. Fue simplemente salir al patio en la noche y no solamente lo vi yo, lo vio mi papá, lo vio mi mamá y, o sea, eran varias luces en el cielo que tu lógica en ese momento te dice, eso no es un avión, eso no es un helicóptero, estáticas, sin moverse, quietas y que de momento desaparecieron, o sea, así de la nada. Otra, pues, esa le tocó a mi papá y a mi hermana, que fue en el volcán, en el Popocatépetl. Vieron una esfera, pues, grande, metálica, brillosa, y pues sí, se quedaron como que hasta cierto punto impactados. Y otra que conozco, pues, es de un amigo, pues, que tenemos nosotros dos en común, Víctor, pues, Neko. Eh, Él vive por los lavaderos y si no, bueno, si recuerdan bien, pues hay una barranca. Ahí en esa barranca, pues tanto él como su papá, al salir y estar metiendo el carro a su cochera, pues vieron luces que salieron de ahí, que subieron y que en un momento igual se perdieron, se desaparecieron en el cielo. Correcto. Pues el tiempo nos ha llegado a todos, en especial a mi cámara. Creo que ya no va a aguantar mucho, pero voy a despedir el programa. Pues déjenme decirles, queridos amigos, en lo personal, pues sí he tenido bastantes experiencias con, no, pues ya, me quedé sin cámara, con, con avistamientos que no han sido terrestres. Déjenme decirles que antes de despedir el programa, conocí a un maestro que daba clases en un bachillerato en la unidad habitacional Volkswagen 2, que no sé si aún viva con todo lo que estamos viviendo hoy en día. Se llamaba Eduardo, todos lo llamaban Profe Lalo, y algo que me llamaba mucho la atención es que él era un gran seguidor de este tipo de cultura, y es que por mediados de los años 90 se popularizó mucho el programa Tercer Milenio, teniendo como conductor a Jaime Maussan. Eh, Jaime Maussan, déjenme decirles que pues no es ni muy original que digamos, ni un gran científico, apuntando siempre al amarillismo y siendo criticado por ello. Eso es lo primero que tengo que decir de Jaime Maussan, aunque déjenme decirles que sí ha tenido algunas cosas que son buenas puntadas de casualidad, gracias a que él vive en México, y pues México es un lugar muy avistorado, si se le puede decir así, muy codiciado por los elementos extraterrestres. Entonces, pues de ahí tiene las de ganar. Y en España, por ejemplo, está Cuarto Milenio, que también tiene un tipo igual con los mismos temas extraterrestres, ¿no? Olvidaba yo citar entre muchísima, debe ser una listografía cinematográfica muy amplia. Olvidé mencionar la película Señales,
que de hecho marcó mucho mi vida precisamente por el tema de que era muy realista. Si no recuerdo bien, sale precisamente Joaquín Phoenix como adolescente. En aquel momento era un adolescente y una niña que no recuerdo su nombre, en el cual dos granjeros, creo que sale Mel Gibson, si no me equivoco, como protagonista, ellos atrapan a un extraterrestre dentro de su cocina y le cortan los dedos con un cuchillo. Es una película más de suspenso que otra cosa, y efectivamente se habla mucho de las luces en el cielo, con la perspectiva de que algunos apuntan a decir que pueden llegar a ser ángeles y otros más pues dicen que son verdaderos engendros del infierno. En lo personal, ya para despedirnos, sin lugar a dudas, he tenido experiencias de ver burbujas o círculos plateados, incluso luces de color verde, que para los que somos fanáticos de la cultura popular creemos que es el linterna verde, ¿no? Que es el gran anillo que ya vino por mí a desafiarme y demás. Pero lo que más recuerdo es una anécdota. Tenía por mucho unos 7 años de edad y tenía yo que cruzar, para los que conozcan donde vivo, cruzo un pequeño patio para poder llegar a mi cuarto. En aquel entonces recuerdo que los cuartos de arriba no estaban bien construidos, entonces ya tendría yo como unos 9 o 10 años. Y en eso escuché un ruido perturbador en mis espaldas. Todo estaba completamente oscuro y acababa yo de mirar el cielo, esos puntos luminosos que nosotros contemplamos como estrellas, cuando de la nada el techo, o en la parte trasera, en el techo, yo escuché como un bulto bastante pesado caía encima del techo. Se escuchó los 2 pasos detrás mío. Yo quedé petrificado ante tal estruendo. Era un ruido como si una persona se hubiera caído detrás mío en el techo. Recuerdo perfectamente el ruido porque era un ruido perturbador, como un ronroneo, como un gruñido que estaba detrás mío. Justo ahora podría yo pensar que se trataba de un ave o algo por el estilo. Empecé a sudar bastante, las manos se me tensaron, yo no tenía el valor de voltear pensando que fuera una persona o que se tratase de alguna cosa que no quería yo ver. Cuando me armé por completo de valor después de sentir esa cubetada de adrenalina, de agua fría en mi espalda, decidí voltear, pero justo en el momento en el que empiezo a voltear, alcanzo a notar una silueta que con una agilidad que no creo que sea humana, se eleva varios metros hacia arriba. No alcancé a distinguir qué clase de ser viviente era ese, porque debo decirles que antes ya he visto cosas muy parecidas y no tengo ni la menor idea de qué es. Lo único que puedo decirles es que no tenía forma humana. El cerebro casi siempre tiende a darle forma de algo que tú conoces. Entonces, ese en específico, pues sí parecía pues una especie de rana gigante o algo así. Mi cerebro cree que era producto de mi imaginación y hasta la fecha todavía no logro definir qué era eso que vi. Solo sé que no es la primera vez que en la casa, en ese entonces no había tantas construcciones alrededor de la casa, y pues mi hermana igual en algún momento llegó a escuchar ese mismo graznido. ¿Podría haberse tratado de un ave? No lo sé. Y para finalizar, otro gran, pues no sé si era tal cual extraterrestre, yo le doy más forma de una especie de gárgola o de ave muy grande. Recuerdo que iba yo paseando por las instalaciones del Carolino, cuando de repente, cuando todo era normal, en aquel entonces había un puesto de elotes en la plena esquina ante el callejón John Lennon. De repente iba pasando un borracho y el borracho empezó pues, a hacer visiones, y de la nada vimos que el borracho empezó a pegarle a algo, incluso tirando el puesto de los elotes.
Cuando todos volteamos, porque el guardia de seguridad se alerta de que el borracho está haciendo este tipo de infamias, todos nos quedamos petrificados al ver un animal como una especie de murciélago gigantesco, pues revolcándose en el piso, y fue esa cosa la que tiró el puesto de elotes. Recuerdo muy bien que de haber estado yo drogado o borracho, pues le pregunté al guardia y muchas personas estuvimos en ese momento como pues testigos. Esto ya fue en mi adolescencia, cuando vimos todo esto. Muchas personas atestiguamos este incidente, y posterior a ello, pues la cosa esta que parecía una especie de vampiro, mi mente cree que era un vampiro o un ave gigante, pues alza el vuelo. Esta sí la alcanzamos a ver varias personas, tenía una altura, yo qué sé, de 1.5 metros por mucho, y unas alas como de murciélago, de color negro muy oscuro, y pues el borracho le estaba pegando con un palo porque pues se asustó, y muchos de nosotros nos asustamos. No sé a ciencia cierta qué cosa era eso, pero estas son dos vivencias personales que me acercaron a un encuentro. Si bien es cierto que la mente nos juega bromas, a mí me parecen perturbadores, y hasta el momento no logro entender qué es lo que vi. Agradezco su permanencia y agradezco la colaboración de Raywar, el Rey Jaguar, el Jaguar Dorado, que en esta ocasión, ya sé que cada 8 días digo lo mismo, pero espero que ahora sí le pueda yo llevar su gran máscara de iniciación. También le agradezco a Isha, la maravilla enmascarada, que nos haya acompañado, aunque sea brevemente en estos últimos... Perdón, surgió un imprevisto aquí. Espero que la señora en cuestión se encuentre bien y no haya pasado a mayores. ¿Quieren despedirse, queridos amigos? Raywar, últimas palabras ya para despedirnos. Pues nada, creo que vamos demasiado bien desde el momento en que me invitaste al programa. Cada tema que se ha tocado, no estuve en 2, si mal no recuerdo. Te agradezco infinitamente la oportunidad que me has dado y la oportunidad de, pues más que nada, estar en estas mesas de debates. El escuchar tu opinión, el escuchar la opinión de Isha, de los demás, del público. Creo que hasta cierto punto son temas, llamémoslos tabús, Claro. que aquí el público ha encontrado un espacio para escucharlos, para expresarse y para opinar sobre todo esto que, pues con algunos ciertos grupos, llamémoslos de amistades, pues no se pueden hablar. Gracias, Raywar. Isha, últimas palabras. Pues nada, bueno, ahora sí que una disculpa a todos por llegar un poquito tarde, pero pues cada tema siento que pasa por nuestra mente, pero no lo vamos desarrollando, y hasta la fecha todos han sido muy interesantes, y eso la verdad pues me gusta muchísimo. Así no nos quedamos con dudas y pues compartimos con nuestros seguidores. Muchas gracias, Isha. Pues para finalizar, queridos amigos Radio Escuchas, si usted tiene algún tema que le gustaría que abordáramos desde nuestra fina perspectiva y personal punto de vista, diría Raywar, estaremos siempre en disposición de hacerlo. La próxima semana todavía no tenemos tal cual definido un tema, pero estoy seguro de que podrá ser de su interés. Nosotros somos la familia enmascarada y nos vemos dentro de la próxima semana. Y pues como siempre yo digo, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por su permanencia. Vi que se quedaron muchas personas. Les agradezco su permanencia hasta esta hora, que se desvelen con nosotros. Muy buenas noches. Descansen. Nos sintonizamos dentro de 8 días, como cada viernes, 10 de la noche. No lo olvides. #Legión Vengadora. Y nos vemos hasta la próxima.